Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Juan. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 11, normativa del artículo, pronombre y adjetivo. Vamos al libro de competencia lingüística, a la página número 36, y de esta manera damos inicio a la clase el día de hoy. Empecemos primero que nada por el artículo. ¿Qué es el artículo? El artículo nos sirve para delimitar la extensión significativa del grupo. En otras palabras, nos quiere decir que nos sirve para determinar lo que es el género y el número. El artículo puede ser masculino o femenino. Digamos, el masculino, la femenino, singular y plural también, lo que se refiere al género, al número. Por ejemplo, no debe utilizarse el y un como artículos femeninos cuando se interpone un adjetivo. Por ejemplo, ¿no? Digamos, el majestuoso águila. No, porque si te das cuenta, digamos, el adjetivo es femenino. Por lo tanto, el artículo debe ser también femenino. Así sea el sustantivo, digamos, sea masculino, ¿no? El ansia de placeres es tan perjudicial como la del dinero, ¿no? Esa es la forma correcta. En la forma incorrecta, digamos que se manifiesta acá. ¿Pero por qué? Si el dinero es masculino. No, pero da el sentido de la palabra, ¿no? ¿No? Por eso que debes de hacer uso del artículo femenino en estos casos. Los nombres de las letras, por ejemplo, A y H, cuando empiezan, ¿no? Se emplean el artículo femenino. Por ejemplo, cuando se trata de la letra H, ¿no? La H. Una A también. Acá estamos viendo el artículo definido y el artículo indefinido, por si acaso. Los nombres y apellidos de mujeres que emplean el artículo femenino. Por ejemplo, la Ariana empieza con el artículo. Se emplea el artículo femenino en los nombres de empresas, así como siglas y acrónimos. Por ejemplo, la Securitas, la UNE, Universidad Nacional María de San Marcos, la UNIFE. También los sustantivos comunes en cuanto al género definen el sexo de referente. Por ejemplo, el árabe, la árabe, un ácrata, una ácrata. No se usa el como artículo femenino, no se usa el como artículo femenino en caso de elipsis. Vayamos a las elipsis. Si te acuerdas que las elipsis es aquella que reemplaza por una coma. Veamos aquí las formas contractas del artículo. Por ejemplo, ¿no? El artículo, digamos, contracto es la suma de una preposición. Vamos a escribirlo acá. Vamos a recordar eso. Aquí está. Estos son los contractos. Estos son los contractos. Acá. Al y del. Al es la suma de la preposición a más el artículo el. Igual que la preposición de más el artículo el. Esto es lo que generalmente ocurre en las formas contractas, pues en la forma. Pero hay algunas veces que se comete el error de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? La noticia del comercio. Acá no se puede generar el contracto porque, digamos, el diario, pues se refiere al diario, es
el comercio. Acá no tiene que, la palabra, digamos, propia es el comercio. Por lo tanto, ahí no se puede utilizar el contracto. Lo mismo sucede con el Agustino, ¿no? El distrito se llama el Agustino. En el caso de esta obra, ¿no? La lectura del amor, no. La obra es el amor en los tiempos de cólera. Por eso que en estos casos no se omite el contrato, no se omite en lo que son nombres propios, ya sea libros, publicaciones, distritos o todo lo que esté relacionado a ello. En lo que respecta al uso del pronombre, cuando el pronombre desempeña la función de objeto directo, debe usarse la forma lo o los para el masculino, respectivamente, y la y las para el femenino. Por ejemplo, ¿has visto a Wilmer? Sí, lo vi en la tienda. ¿Has visto a Dani y a los niños? Sí, los he visto en la calle. Compré la gaseosa y me la bebí. Gaseosa y me la bebí. ¿Has saludado a las nuevas alumnas? Nuevas alumnas. Sí, las saludé. Entonces se refiere al uso del pronombre. Importante, dada la gran extensión del uso de los hablantes cultos de ciertas zonas de España, de la forma le, cuando el referente es un hombre, se omite únicamente para masculino. ¿Han saludado a Julio? Solamente cuando trata de varones. Sí, le saludé en la mañana. Es una forma de trato oculto, por decirlo, ¿no? Cuando el pronombre desempeña la función de objeto directo, debe usarse la forma le y les en singular. Por ejemplo, le di los caramelos a mi hermana. Le entregué los paquetes a mis tíos. Acá sería les entregué. Acá sería les entregué para ser correcto. Les entregué, el plural. Muy bien. Vayamos al uso del adjetivo. El adjetivo puede acoparse en algunos casos. Por ejemplo, la palabra bueno, en buen. Ninguno, ningún. Alguno, algún. A eso se refiere a poco. Significa que se reduce. En el caso del numeral uno y una, se acopa de la siguiente manera. Solamente con esto. Siempre y cuando anteceda, o sea, esté antes de un sustantivo masculino. Si no está delante de un sustantivo masculino, no se apocopa. También se apocopa los sustantivos femeninos que comiencen con A, tónica, o sea, tónica quiere decir que tenga fuerza de voz o tilde. Por ejemplo, un águila empieza con fuerza de voz, con tilde, por lo tanto dice se apocopa. No se apocopa nunca cuando antecede a sustantivos femeninos que no comienzan con A, Tónica, por ejemplo, en este caso, si no es tónica, no se apocopa. Todos los numerales compuestos contienen el numeral simple 1. Se comporta de la misma manera. O sea, aquí no hay variación. Y solo se apocopan ante sustantivos masculinos y ante sustantivos femeninos que comiencen con A tónica. Asimismo debe decirse 1%, 21%, 31% y no 1%, 21%. No, eso no. Ya que el número 1 o una solo se apocopa en determinadas situaciones, ¿no? En el caso de 1000, es sustantivo masculino, por lo que los determinantes que lo acompañan deben ir también en masculino. Por ejemplo, los miles de personas, ¿no? Debe también de ser masculino, o sea, a esto se refiere lo determinante artículo. Los grados comparativos mejor, peor, superior, inferior, mayor o no, o menor,
no admiten ser modificados por los adverbios más y muy. Esto hace que cometa el error, ¿no? Este trabajo es más mejor. No, es incorrecto. O es mejor o no se utiliza el adverbio, ¿no? O de utilizarse, se estaría cayendo el error, digamos, de dicción, ¿no? No es lo más conveniente. Bueno, ahora continuamos desarrollando las actividades preparadas para este tema.